Gracias a Dios, ya hasta el día de hoy hemos podido abarcar ya una buena cantidad de la historia del Antiguo Testamento, porque es mucha, es demasiada historia, y lo que tenemos es poco tiempo y una sola hora para tanto material, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento es muy vasto. Gracias a Dios, ya pudimos ver toda la historia y ubicar a todos los profetas. Hace 8 días nos faltaron. Nos faltó el profeta Ezequiel y el profeta Daniel, que profetizaron en el exilio, ¿verdad? Mientras el pueblo de Israel estaba exiliado, el pueblo de Judá, predicó Ezequiel y predicó Daniel. También nos faltaron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos son del regreso. Cuando regresaron tuvieron que reconstruir el templo y Ageo dio la profecía para la reconstrucción del templo. Tuvieron que reconstruir la ciudad y Zacarías dio la profecía para reconstruir la ciudad. Esas son preguntas que vienen en su tarea de esta semana. Así que aunque aquí no dice de qué predicaron cada uno de ellos, pero se los estoy diciendo así en voz alta. No todas las preguntas que vienen en su cuestionario las van a encontrar en el material impreso, algunas las explico yo, por eso es necesario ver la grabación, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las dinastías, en nuestro material solo aparecieron 5 dinastías, pero yo expliqué que eran alrededor de 8 o 9, lo expliqué en la clase. Entonces, no se vayan siempre con el puro material, sino que también hagan alguna anotación, sobre todo cuando vean que se está diciendo algo que no está en el material. Entonces, regresaron del exilio y Ageo profetizó sobre la reconstrucción del templo. Zacarías profetizó sobre la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y Malaquías profetizó sobre la restauración del sacerdocio, porque los sacerdotes iban a empezar a servir y Malaquías profetizó sobre eso. Bueno, entonces ahí está, Ageo, reconstrucción del templo, Zacarías, reconstrucción de la ciudad, Malaquías, restauración del sacerdocio o reinicio del sacerdocio. Como dijimos la clase pasada, el profeta Joel no sabemos en dónde ubicarlo. Nadie sabe. Pero aunque no sabemos en dónde ubicarlo, si conocemos su mensaje, él habla de una gran catástrofe que va a venir a la tierra y después de esa gran catástrofe, una restauración en la que Dios manda a su espíritu que bendice a toda persona. Muy bien, eso fue lo que nos faltó de la clase pasada, pero el día de hoy tenemos, ya que hemos terminado de ubicar la historia y los profetas, en esta ocasión lo que tenemos es el mensaje mesiánico de los profetas. No pierdan de vista lo que dijimos desde el principio de la clase. Desde el principio de la clase y en el mismo video de introducción, dijimos que la historia del Antiguo Testamento señala hacia Cristo y concluye en Cristo. Hacia allá es una línea que apunta y llega hacia Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice que el Antiguo Testamento habla de Cristo en todas sus partes. Por ejemplo, en Lucas 24:27, cuando unos discípulos van por la aldea de Emaús, Jesús se les aparece, camina con ellos y dice la escritura lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
La palabra griega es hermenúo, de donde viene hermenéutica. Les interpretaba, literalmente. Les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Sí? Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Antiguo Testamento, o sea, lo que Moisés escribió y los profetas hablaban de Jesucristo. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Luego, en la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo transmite una enseñanza. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y va a decir, conforme a las Escrituras. Es las Escrituras de las que habla, pues obviamente es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se escribe. Conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, lo que Jesucristo vivió es conforme a las Escrituras. El Señor Jesús, todo lo que vivía había sido anunciado por Moisés y había sido anunciado por los profetas, por las Escrituras del Antiguo Testamento. Los que predicaban a Cristo en los primeros siglos, también ellos demostraban con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Este texto del libro de los Hechos nos dice que Apolos, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, con el Antiguo Testamento, los primeros cristianos demostraban que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Entonces el Nuevo Testamento, veámoslo bien, interpreta al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando San Juan escribe su evangelio, habla de ese principio. En el principio, ¿cuál principio? Pues el principio del mundo, cuando Dios creó todo. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. Por ella todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Por ella fueron hechas todas las cosas. ¿Quién es esa palabra que estaba con Dios creando todo? Pues va a decir Juan, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es Jesucristo. Estaba creando todo juntamente con Dios. Entonces vean cómo Juan basa su enseñanza en Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Por esa razón, el Nuevo Testamento siempre interpreta el Antiguo. Si nosotros vemos Génesis capítulo 2, ¿de qué habla Génesis 2? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Jesús interpreta este pasaje en el Nuevo Testamento, porque los judíos le dicen que Moisés permitió dar carta de divorcio, pero Jesús se va hasta Génesis, antes de Moisés, porque el matrimonio no lo estableció Moisés y el divorcio tampoco. Eso está desde Génesis capítulo 2, desde antes de que Moisés naciera. Y Jesús se va, cuando le preguntan de Moisés, Jesús se va hasta Génesis
Y les dice, por la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne, y ya no son dos, sino uno. Y por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, Jesús no se queda en los tiempos de Moisés, sino se va hasta Génesis, y por esa razón, el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo. ¿Qué tenemos en Génesis capítulo 3? La tentación que Satanás hace a Adán y a Eva. ¿Qué hay ahí? Una serpiente. ¿Con qué lo tienta? Por medio de la comida. ¿Qué pasa después de la tentación? Un ángel llega a cuidar el árbol para que no lo coman. Bueno, este pasaje de la tentación de Génesis lo medita Mateo capítulo 4 con la tentación de Jesús. Adán no pasó la tentación, pero Jesús sí pasó la tentación. Igual que en la narración del Antiguo Testamento está el diablo tentando a Jesucristo, lo tienta con comida, le dice, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan, y cuando todo termina, llegan ángeles y sirven a Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Adán. Jesucristo sí supera la tentación que Adán nunca pudo superar. Por eso Él es nuestro sustituto y doble, ¿verdad? Porque Él lleva a cabo esta acción, además de la sustitución que hace de nosotros delante del Padre. Muy bien, y tenemos entonces así. En el Antiguo Testamento, Dios llama a Abraham, ¿para qué? Para bendecir a todas las naciones. Abraham no es llamado nada más para que esté ahí cerquita de Dios, nada más para que sea padre de los judíos, no. Abraham es llamado para que Dios bendiga a todas las naciones. ¿Y qué dice Gálatas? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Sí? O sea, ese llamamiento de Abraham era para bendecir a todos los gentiles, para que tú y yo conociéramos de Dios y nos acercáramos a Dios. Esa fue la función de Abraham. Todo el Antiguo Testamento, en síntesis, en el Nuevo. En Génesis se establecen 12 tribus que van a ser el pueblo de Dios. En los evangelios Dios llama a 12 apóstoles que son las columnas del nuevo pueblo de Dios. En Génesis hay una promesa, al fin del libro de Génesis, una promesa para Judá. ¿Cuál es esa promesa? No será quitado el cetro de Judá. El cetro es lo que utiliza el rey, ni el legislador de sus pies, hasta que venga. Esta pregunta ustedes la respondieron en su primer cuestionario. Aquel a quien le pertenece, y a él se congregarán los pueblos, porque él, ese que va a venir y que le pertenece el trono, ese que va a venir, ¿qué va a hacer? Ata a la vid su pollino y a la cepa el hijo del asna. ¿Qué pasa en los evangelios? Jesús entra en un pollino, como dice Génesis, que iba a traer su pollino aquel que habría de venir, aquel al que le pertenece el cetro, aquel que es el dueño, entra en un pollino, y los que iban adelante dicen, ¿bendito quién? El que viene. Esta frase, el que viene, es la misma que tenemos acá, hasta que venga aquel al que le pertenece. Entonces, trae un pollino y es el que viene, ¿sí? Además le dicen Osana. Osana en hebreo, Yeshua Ana.
Yeshua, el nombre de Jesús. Salva ahora. Ellos decían Yeshuaná, pero cuando decían Yeshuaná pronunciaban el nombre de Jesús. Entonces, los evangelios citan esta profecía que fue dada a Judá. Como vemos en el libro de Éxodo, hay un cordero pascual. Como vemos en los evangelios, Jesús es sacrificado en el tiempo en el que se sacrifica el cordero pascual. En Levítico tenemos sacrificios que nos va a decir la epístola a los hebreos que señalan hacia el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. La tierra prometida, el ingreso a la tierra prometida. Nos va a decir la epístola a los hebreos que el verdadero reposo es el que tenemos ahora en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es el verdadero reposo. No era aquel reposo el verdadero reposo. Y dice Hebreos, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, el pueblo entró a la tierra prometida, pero Dios prometió otro reposo. Y ese otro reposo es el que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Ese es el verdadero reposo. Entonces el reposo de la tierra prometida señalaba hacia el verdadero reposo, que es el reposo en Cristo Jesús. Tenemos la promesa de David, hablamos también de ella. La promesa que Dios le da a David es esta: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Y por esa razón, en el libro de Mateo, Jesucristo es hijo de David, o sea, descendiente de David. Y se menciona a toda la descendencia de David, y Jesucristo desciende de todos los reyes que nacieron después de David. Entonces tenemos así el mensaje de el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo Testamento en todo lo que hemos dicho. Claro, hemos hecho énfasis desde el principio, ¿verdad? En esto, preguntas que se han hecho, como cuál es la promesa que David le hizo a Salomón, cuál es la recomendación que le hizo a Salomón, o también otra que hicimos que decía que aquí hacía referencia la profecía que Jacob le daba a Judá. A ver, antes de que entremos a los profetas y su mensaje mesiánico, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, comentarios, aclaraciones, adelante, quien gusta hacerla. Mi hermano, una preguntita. Uh-huh. Tenemos dos reposos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento quedó, como se llama, atrás, porque en el Nuevo Jesús mismo es el reposo. Descansa Sí, nuestros pecados, perdonando todo. Tenemos nuestras conciencias limpias, descansando hoy en día. Sí, así lo dice la epístola a los hebreos, y entonces aquel reposo solo era una profecía del verdadero reposo que algún día iba a llegar. Gracias, hermano. ¿Alguien Amén. más tiene otro comentario? Nadie. Muy bien, entonces si nadie tiene comentario, podemos seguir adelante. Seguimos adelante entonces. El profeta Jonás. Aquí lo tenemos. ¿Qué anuncia Jonás sobre Jesucristo? Pues el Evangelio nos va a decir que Jonás estuvo
3 días y 3 noches en el pez. ¿Y qué significa esto? Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A muchos, cuando se ponen a hacer cuentas, no les salen los 3 días y las 3 noches. Acuérdense que en los tiempos antiguos, el día no... Bueno, el día para nosotros, ¿a qué hora empieza? A las 0 horas, ¿verdad? A las 0 horas y ya después viene la 1 de la mañana y así. Pero en aquel entonces el día comenzaba como a las 6 de la tarde del día de hoy. Por ejemplo, ahorita que empezamos la clase, ahorita, para los judíos ya es el día martes. Ya ahorita ya es martes para ellos, ¿no? Entonces el día comenzaba en la tarde. Por eso Génesis dice que Dios creó tantas cosas y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, porque en aquel entonces era primero la tarde y luego la mañana, o sea, comenzaba. Ahorita que nosotros empezamos la clase, ahorita ya acabó el día lunes y ya comenzó el día martes, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, el Señor Jesucristo muere el viernes, como eso de las 3 de la tarde, está todo el sábado y el domingo muy temprano despierta, se levanta de los muertos, entonces son 3 días. Obviamente los 3 días, este día viernes, no estuvo Jesús las 24 horas, estuvo solo unas cuantas horas. El domingo también estuvo solo unas cuantas horas. Pero ¿por qué razón el Señor estuvo tan poco tiempo? O sea, no estuvo los 3 días completos en la tumba. Pues porque el Antiguo Testamento tiene una profecía que dice no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo no iba a descomponerse en la tumba. Dios no lo iba a permitir. Y por esa razón son unas horas del viernes, todo el sábado y unas cuantas horas del domingo. Y esos son los 3 días. Eh, por ahí anda un grupo que dice que no, que si hacemos bien las cuentas, entonces Jesús resucitó en miércoles y otros que no, que fue otro día, pero no, la profecía del Antiguo Testamento dice no permitirás que tu santo vea corrupción y por esa razón son pocas horas de los otros días, pero sí son 3 días. Los gentiles del tiempo de Jonás, ahí vamos, Diosnele, ahorita te cedo la palabra. Los gentiles del tiempo de Jonás se convierten y también son una profecía de que los gentiles algún día se van a convertir. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. A ver, Diosnel, díganos. Sí, pastor. ¿Podría explicarme otra vez? Acá en mi país, esta discusión hay que en varios lugares la resurrección de Cristo y cuánto día pasó en donde se enterraron. ¿Puede explicarme otra vez, pastor? Otra vez. Sale pues, Diosnel. Va de nuevo la explicación para Diosnel. La explicación dice lo siguiente. En el pueblo de Israel, el día comienza como a las 6 de la tarde del día, como por ejemplo hoy ya pasa de las 6 de la tarde, para ellos ya es el día de mañana, ya es martes, ¿sí? Entonces como el día comienza en la tarde, por eso Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, porque allá el día comienza con la tarde.
no con la mañana. Ellos cuentan de otra manera el día. Entonces, si Jesús murió el viernes, como a las 3 de la tarde, de 3 a 6, ese fue el primer día. Luego pasó todo el sábado y luego el domingo, unas cuantas, el domingo pues, sí, una buena cantidad de horas también, ¿sí? Por la mañana. Entonces estos son los 3 días, no son 3 días completos. No Mi pasó hermano, 24 horas de un día, 24 horas del domingo, no, sino que pasó parte del viernes y parte del domingo, y pasó parte del viernes y parte del domingo porque el salmo, porque hay un salmo que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, el cuerpo del Señor Jesucristo no podía echarse a perder, ni por eso, ¿sí? Sale pues, Diosnel, que Dios te bendiga y vamos a seguir adelante. Eso fue la profecía de Jonás, la profecía mesiánica de Jonás. Oseas nos habla también de lo que sucedió. Esta fue una pregunta que ustedes respondieron. ¿Con qué comparaba Oseas el pecado de Israel? Pues con la infidelidad, con el adulterio. La pareja como imagen de Dios y su pueblo. Dios es el esposo amante y su pueblo es una mujer infiel con su marido. Bueno, esta imagen va a pasar al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesucristo es el novio, su pueblo es la novia y por eso Jesús pone ejemplos como este. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Una fiesta de bodas y por eso las bodas en el Nuevo Testamento van a representar la unión de Jesucristo con su iglesia, porque Oseas en el Antiguo Testamento había utilizado esa imagen. Entonces vean cómo esta imagen de Oseas está presente en el Nuevo Testamento. Tenemos a Amós. Amós regaña fuertemente al pueblo de Israel y le dice, ¿me ofrecisteis sacrificios en el desierto 40 años, oh casa de Israel? Pues obviamente la respuesta es no, porque los israelitas en el desierto iban renegando, iban adorando otros dioses, iban haciendo un montón de cosas que no estaban bien. Entonces Amós los va a regañar porque en realidad nunca le han sido fieles a Dios. Y este mismo discurso de Amós en el Nuevo Testamento lo va a utilizar Esteban cuando le habla a los judíos poco antes de morir. Les dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Este profeta es Amós. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea, estas profecías las toman también en el Nuevo Testamento los que están proclamando el Evangelio de Jesucristo. Entonces vean cómo todo el Antiguo Testamento está implícito en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo y ahorita vemos cómo están siendo usados los profetas en el Nuevo Testamento. El profeta Miqueas habla de una restauración de Jerusalén y nos dice cómo van a venir al monte de la casa del Señor y va a ser establecida como cabecera, como el más alto de los montes, y correrán a él los pueblos. La palabra original es los gentiles, las otras naciones van a correr
hacia el monte de la casa de Jehová. Van a venir a el lugar de Dios. ¿Y qué pasa en los tiempos del Nuevo Testamento? Pues vienen de otros lugares a ver a Jesús, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, ¿sí? Entonces, Miqueas señala hacia Jesucristo. Ahora bien, el profeta que más profecías da sobre la venida de Jesucristo, sobre su reinado, va a ser el profeta Isaías. Esa es una pregunta que les viene en su material. Isaías es el que más profecías da sobre la llegada del rey que es descendiente de David. Y dice cosas muy hermosas. Estos son solo unos pasajes, porque hay más, falta Isaías 49 y faltan otros pasajes. Estos son solo algunos. Pero, por ejemplo, Isaías capítulo 7 nos dice de una virgen que va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y Isaías 53 nos habla de los sufrimientos que va a vivir ese enviado de Dios que va a estar en medio de nosotros. Y entonces, ¿quién más describe la venida del nuevo rey, del descendiente de David, que va a estar con nosotros? Es Isaías. En el Nuevo Testamento hay muchas, pero muchas profecías que se encuentran en el libro de Isaías. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús es descendiente real. Él es el descendiente de David, que va a ser el rey eterno. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y luego nos comienza a describir de dónde viene Jesucristo, cómo Jesucristo viene de todos los reyes que descendieron del rey David. Jeremías es un profeta muy importante porque Jeremías regañó duramente a los pastores, porque los pastores, o sea, los que dirigían al pueblo de Dios, en lugar de servir al pueblo de Dios, se aprovechaban del pueblo y lo saqueaban y lo robaban y les mentían y los engañaban. Entonces Jeremías se disgusta mucho en contra de los pastores y Dios le da una profecía. Y la profecía es esta: vosotros, le está hablando a los pastores, dispersasteis a mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. 3 cosas. Las regaron por todos lados. Les estuvieron metiendo puro miedo a las ovejas y no las cuidaron. Ese fue el gran problema de los pastores. Y yo creo que no nos caería nada mal a los pastores hoy en día darle una buena leidita a Jeremías 23 y meditarlo a fondo, porque realmente Dios aquí regaña muy duramente a los pastores que se toman su ministerio muy a la ligera y que abusan del pueblo de Dios. Y Dios les dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y multiplicarán. ¿Quién hace esto? Dice Dios, yo mismo. Dios va a venir a pastorear a sus ovejas. El Señor es el pastor, como dice Salmo 23. Él mismo se va a hacer presente.
va a castigar a esos malos pastores y Él va a castigar a sus ovejas. Por eso es muy importante cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es la profecía que había dicho Jeremías, que algún día el Señor mismo iba a venir a juntar a su pueblo. Todos los que están dispersados por muchos lados, Él los iba a restaurar, los iba a juntar y Él mismo los iba a pastorear. Y por eso la profecía del buen pastor que conoce sus ovejas y que oyen su voz y Él les habla y ellos lo escuchan, porque eso está en el libro de Jeremías. Ahora Jeremías también nos dice que van a llegar días en donde Dios va a establecer un nuevo pacto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Fíjense, ya cuando sea el nuevo pacto, ya no va a haber una ley escrita, o la ley ya no va a ser escrita en un libro, sino que ahora esta ley va a estar en la mente y va a estar escrita en el corazón de las personas. Hebreos capítulo 8 nos dice que este pacto es el que se estableció con Jesucristo. Esta promesa del nuevo pacto en el que Dios dará su ley en la mente y la escribirá en el corazón, este pacto es con Jesucristo. Él vino a cumplirlo. Y por esa razón, cuando Jesucristo da el sermón del monte, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer con deseo, ya adulteró. O sea, desde el corazón, desde ahí tienes que darte cuenta. Un adulterio no es nada más dormir con una mujer ajena, sino desde el momento en el que tienes los deseos. Jesucristo está poniendo la ley ahora en el corazón, en el interior de la persona. Y cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás, Jesús dice, cualquiera que se enoja contra su hermano, o sea, desde adentro, desde el alma, desde el corazón. La ley en los tiempos del nuevo pacto no está en un libro escrito. La ley está escrita en tu corazón. Ya desde ahí tú sabes, quieres robarte algo, pero ya hay algo en tu interior que te dice no, absolutamente no. Eso yo no lo hago, yo soy una persona de Dios, yo soy cristiano y yo no voy a dar ese paso de robarme esto. ¿Y por qué lo haces? Pues porque esa ley está ahí en el interior de tu ser. Con la ayuda del Espíritu Santo, esa ley está escrita en tu corazón. Y ya una vez escrita en tu corazón, simplemente actúa por sí misma dentro del ser. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, cuando explica todas estas cosas, dice, el que odia a su hermano, ya desde ahí. Porque matar es simplemente el acto externo. Lo que está determinando todo es lo que está dentro del corazón de la persona. Miren, cuando uno ya le cae mal a una persona, ya en su interior no tiene agrado hacia ella, cuando esa persona se dirige a uno, uno le va a contestar mal, porque ya uno trae dentro de su corazón ya cierto rencor contra esa persona, cierto resentimiento, cierto enojo. Entonces, ya el trato externo simplemente va a reflejar lo que hay adentro. Entonces, no se trata nada más de tratarlo bien por fuera,
se trata más bien de tratar la emoción interna, se trata de tratar el sentimiento interno. Y es ahí en donde Jesucristo pone la ley. Todos los demás profetas tienen un mensaje mesiánico. Habacuc va a decir el justo por la fe vivirá. Eso está en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Sofonías habla del día del juicio de Jehová. Un día terrible, un día de mucho temor, y el día de Jehová pues va a aparecer nada menos ni nada más que en el libro de Apocalipsis. El libro de Zacarías habla de la restauración de Jerusalén, y esa restauración en el Nuevo Testamento, quien la trae verdaderamente es Jesucristo. Malaquías, de hecho Malach en hebreo significa ángel. Malaquías, ángel de Jehová o mensajero de Jehová, precisamente habla de un mensajero que va a venir y que se va a presentar en el templo y que va a purificar el templo. Y Jesucristo se presenta en el templo y purifica el templo, como lo anuncia Malaquías acerca de el enviado de Jehová. La palabra ángel en el idioma hebreo y en el idioma griego significa mensajero. Ángelos significa mensajero. Entonces, un mensajero que Dios envía. Y el libro de Joel habla de un tiempo, de una hambruna que se va a vivir, después de la cual Dios va a traer perdón y va a derramar su espíritu sobre todas las personas. Y dice que va a haber jóvenes que van a soñar sueños, que va a haber visiones. Cuando sucede eso, el día de Pentecostés, se derrama el espíritu de Dios y todos comienzan a profetizar, comienzan a hablar la voluntad de Dios, porque eso lo anunció el profeta Joel. Entonces, como se dan cuenta, hay un mensaje mesiánico de parte de todos los profetas. Y antes de entrar a la parte final, quisiera saber si hay algún comentario o alguna pregunta. Viviana. Sí, no, yo quería hacer el comentario de las horas del día y la tarde del pueblo judío. Por eso el apuro de bajar, de pedir el cuerpo de Cristo, de José de Arimatea y de Juan, porque llegaba el sabá. A las 6 de la tarde comenzaba el sabá y no podían hacer nada ellos. Por eso el apuro que ponen a Jesús en la tumba, y al otro día las mujeres querían ungir el cuerpo temprano por la costumbre judía. Hoy en día, el día de ellos es igual que antes para los judíos que están en Israel, que son los ortodoxos. Sí, la comunidad judía de acá de México del viernes como a las 6 de la tarde empieza su sábado. Sí, aún es de esa manera. Gracias. Sí, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? No, nadie tiene preguntas. El día de hoy vinieron muy serios. Muy bien. Vamos a continuar adelante entonces, ya con la última partecita de nuestra clase, y con esto terminamos. Ezequiel y Daniel también van a estar en el Nuevo Testamento, pero su contribución hacia el Nuevo Testamento es más hacia las profecías de la segunda venida de Cristo, y el libro de Apocalipsis cita mucho a Ezequiel y a Daniel, ¿sí? Aquí dice Ezequiel, el justo por la fe vivirá. No, esto es un error. Esto lo dijo Habacuc, ¿sí? Y acá dice el día de Jehová. No, esto lo dijo el profeta Sofonías. Entonces,
A esto no le hagan caso, esto es un error de mi diapositiva. Pero entonces Ezequiel y Daniel hablan más e influyen mucho hacia algo que se conoció como la literatura apocalíptica. Tenemos a Ezequiel. ¿Qué ve Ezequiel cerca del río Quebar? Ve unos seres vivientes. ¿Qué ve Juan en el Apocalipsis? Unos seres vivientes. Estos seres vivientes tienen muchos ojos. Los seres vivientes que ve San Juan tienen también ojos, ¿verdad? ¿Qué son estos seres vivientes? Básicamente son querubines. Lo va a explicar el mismo libro de Ezequiel, unos capítulos más adelante. Son unos querubines que están jalando unos carros. En el libro de Ezequiel, un águila aparece llevándose una vid. En el libro de Apocalipsis, a una mujer se le dan unas alas de águila, o sea, está relacionado el símbolo. En Ezequiel hay profecías en contra de las naciones, juicios en contra de las naciones. Lo mismo se va a reflejar en Apocalipsis. El rey que está más al norte de todos los pueblos, el rey más lejano, es un rey que se llama Gog y vive en un lugar llamado Magog. Y este rey malo y perverso, en el libro de Ezequiel, junta a personas de los 4 extremos de la tierra para pelear en contra del rey, en contra de Israel. Gog de Magog, de allá de la tierra de Mesec, de la región de Mesec, junta gente de todos lados para atacar a el pueblo de Israel, pero Dios lo derrota y también aparece Gog y Magog al final de los tiempos en un ataque en contra del pueblo de Dios. Ezequiel termina con una visión de la restauración del templo de Jerusalén. Apocalipsis termina con una visión de la restauración de la nueva Jerusalén, en donde va a vivir el pueblo de Dios, la ciudad celestial. Entonces hay mucha relación entre Ezequiel y el libro de Apocalipsis. A ver, Martín, díganos. En esta visión de Ezequiel, que es una visión profética, que habla de Gog y Magog, si eso lo trasladamos a la actualidad, ¿hay alguna nación, país o unión de países actuales que se puedan considerar Gog contra el pueblo de Israel? Pues así literalmente no. Gog es el rey de la parte que está más arriba de Ararat. Ararat en la Biblia, ¿se acuerdan qué pasó en Ararat? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Ararat? Sí, pastor. El arca de Noé. El arca de Noé ahí reposó, en Ararat. Ahora, ¿qué significa Ararat en hebreo? Significa Armenia. ¿Sí? Y la tierra de Magog, de Mesec, Gog es el rey de la tierra de Mesec, está arriba de Armenia, lo que es actualmente Rusia. De hecho, en algunos manuscritos antiguos a Mesec se le llama Moscú, pero no es la ciudad, no es la ciudad actual de Moscú, sino que es nada más una zona de el norte, ya pegando con Rusia. O sea, ya sacando el equivalente sería más o menos por ahí cerquita de Rusia, por ahí por Ucrania, por ahí por esas zonas que, por cierto, están tan devastadas, ¿no? Y con tanto conflicto, y que, por cierto, siempre están en conflicto, pero no podemos aplicarlo a una nación como tal, pero la región sí es esa región que está hacia allá, hacia el norte, ya pegando con los rusos, ¿verdad?
Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Puedo opinar, pastor? Sí, Gracias, sí, sí, a pastor. ver, ¿quién habló? ¿Quién iba a Yo, opinar? pastor, Dios no Castro. Diosnel, a ver, dinos Diosnel, ¿qué pasó? Sí, el tema de Ararat. Nosotros acá en Paraguay decimos Santa Biblia con estudio. Y en esa Biblia con estudio, antes que yo estudié con el que me ha escrito, el monte Ararat corresponde a Turquía, dijo. Y también tiene también Biblia con estudio, tiene su explicación de Gog y Magog. Sí, dijo es de Rusia, este es cierto, pero el Ararat en este estudio de nosotros aparece antes, corresponde a Turquía, entonces corresponde a Moscú. No, el monte de Ararat no corresponde a Moscú. De hecho, el monte de Ararat, así a ciencia cierta, no se sabe dónde está. ¿Sí? Hay quienes lo ubican en Turquía y hay quienes lo ubican allá en Armenia, o sea, no se sabe dónde está. Lo que sí sabemos es que la palabra Ararat en hebreo hace referencia a lo que actualmente es Armenia. De hecho, la Septuaginta, ¿se acuerdan que hablamos de ese pasaje? Ahí en Génesis, cuando dice que el arca descansó en Ararat, la Septuaginta dice descansó en Armenia. Esa es la palabra que literalmente utiliza. Pero el monte, así como tal, exactamente dónde está ese monte, no se sabe. Por eso algunos mapas lo van a poner en Armenia y otros lo van a poner por allá por Turquía, ¿verdad? Ok. ¿Tienen otro comentario o ya está bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a terminar nuestra sesión con esto último. El libro de Daniel. Así como les dije que van a escuchar personas que dicen que Moisés no escribió el Pentateuco y que Isaías no escribió Isaías, también van a escuchar personas que que van a decir que Daniel no escribió Daniel. Van a decir que Daniel no es un escrito de los tiempos del destierro de Babilonia. No, dicen ellos. Daniel es un escrito del tiempo de los macabeos, cuando los griegos y invadieron Judá y pusieron una estatua de Zeus para que los judíos la adoraran. En ese tiempo, dicen, se escribió el libro de Daniel. Bueno, nosotros no creemos esto. Nosotros creemos que el libro de Daniel lo escribe Daniel en el tiempo del destierro. Pero por ahí van a escuchar esa teoría. Daniel también tiene una persecución que hace el rey en contra de los que no adoren una estatua. En Apocalipsis se está viviendo una persecución en contra de los cristianos. Daniel ve varios reinos y reyes que tienen forma de bestias. En Apocalipsis también hay reyes y reinos, específicamente el rey que persigue a los cristianos, en forma de bestia. En Daniel, Dios triunfa sobre estas bestias, o sea, sobre estos reinos. En Apocalipsis, Dios triunfa finalmente en contra de esos reyes y esos reinos. Y de esa manera, Daniel tiene un paralelo con Apocalipsis. Bueno, como pueden ver, nuestra clase del día de hoy ha tratado sobre cómo en el como el Nuevo Testamento cita por todas partes el Antiguo Testamento y está como pegado. Por esa razón, no podemos entender el puro Nuevo Testamento si no tenemos el Antiguo, porque el Nuevo está interpretando el Antiguo. Y si leemos el puro Antiguo, nos quedamos a medias, porque el Antiguo señala hacia el Nuevo y todo se cumple en el Nuevo. Entonces, esas dos cosas están pegadas. No se pueden separar.
El Antiguo Testamento señala hacia Jesucristo, su primera venida, su obra y todo lo que él hizo. Por esa razón, cuando empezamos, decía allá Pablo, yo les hablé lo que pasó con Jesucristo conforme a las Escrituras, porque todo estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y cuando comenzamos este curso dijimos que la diferencia entre nosotros y los judíos a la hora de interpretar el Antiguo Testamento es que nosotros vemos que Jesucristo está ahí presente y ellos no. Ellos nada más ven al pueblo de Israel. Para ellos Dios escogió a Israel y les va a mandar un Mesías a ellos como judíos. Para nosotros no. Dios quiere salvar este mundo y para eso eligió a Abraham y un pueblo para que llegara el Salvador. Y llegando el Salvador se cumplió el objetivo de la elección del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces son esas diferencias, pero nosotros creemos que el Antiguo Testamento señala hacia Jesucristo. A ver,